De analizar la forma, el color, el movimiento y la profundidad de lo que yo puedo ver, ¿ya? Pero también se van a intervenir el lóbulo parietal, ¿ya? Y el lóbulo temporal, el lóbulo temporal, ¿ya? A través de la trayectoria 17, 18, 19, 5 y 7. ¿Ya? Llegando al lóbulo parietal posterior, y luego en este lóbulo, esa información que llega, se transmite al lóbulo parietal posterior, ¿ya? Sobre todo al área 5 y 7. Esa información que viene de la vía visual 3 de la retina, ya llega primariamente al área 17. visual primaria, se asocia con las áreas de asociaciones y se va a asociar con las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal, ¿ya? ¿Qué va a hacer esta área 5 y 7? Va a integrar esa información visoespacial. Ya, coordina esa información, mano-ojo, y también interviene en la asociación espacial. ¿Ya? Para eso también vamos a necesitar el área 6, ¿ya? Del área 6, que es el área de la corteza premotora. Que participa, esta área 6, en la planificación motora guiada por la vista. Ya necesito de mi vista para que yo ejecute un acto. Ya, y para ello va a intervenir esta área, sí, esta corteza premotora. O sea, participa en qué? En la planificación motora guiada por la vista. Ya. Para esto también vamos a tener campos oculares frontales, campos oculares parietales, campos temporales. Este, por ejemplo, campo ocular frontal ubicado en el lóbulo frontal está relacionado con los movimientos oculares voluntarios, con la atención visual y con la sacada visual. ¿Qué es una sacada visual, doctor? ¿Qué son movimientos sacádicos oculares? Ya son movimientos rápidos, las sacadas, ¿no? Cuando evalúo los movimientos oculares, les comenté arriba lento, arriba abajo, medio, y hacemos una cruz. ¿Cómo evalúo mis movimientos rápidos de la vista? Y sacadas. Ya mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Entonces yo mueve en diferentes direcciones. Esos movimientos en diferentes direcciones rápidos y rítmicos son las sacadas oculares. ¿Ya? Por eso yo puedo estar así, haciendo que voy veo arriba, pero ahí veo un pericote, veo abajo, al toque, es una sacada, ¿no? Es una sacada. ¿Ya? Son movimientos cardíacos oculares. ¿Ya? Entonces, en eso interviene mi campo. No se prende, pero. Pero también tenemos a mi corteza prefrontal dorsal. Interviene en qué se relaciona con el área visual primaria. Se relaciona en que acá, en esta área, en la corteza prefrontal dorsolateral, ¿ya? Va a funcionar como una especie de memoria de trabajo visual, toma de decisiones y una atención ejecutiva, ¿no? Okay. Si yo tengo una lesión acá, ¿qué me va a dar? Ceguera, cortical. Si yo me lesiono en el 5 y el 7, ataxia óptica y negligencia, ¿no? En negligencia, entonces, ataxia óptica y negligencia espacial. Si yo me lesiono en el campo ocular frontal, dificultad para los movimientos voluntarios, ¿no? Corteza visual primaria. Seguimos. Corteza visual primaria. Esta pues. La 19 y la 18 sirve para reconocer caras, formas. En esta corteza visual
primaria se van a integrar lóbulo occipital y lóbulo temporal. ¿Ya? Comenzamos siempre con el área 17, que es la corteza visual primaria. Se van a asociar del área 18 y 19, ¿ya? Y estas van a asociarse con las regiones temporales inferiores, ¿ya? Y estas también con la amígdala y la corteza orbitaria frontal y con el cíngulo. O sea, va a haber una integración entre, va a tomar esa trayectoria, 17, 18, 19, 37, 20, 38. 38. ¿Para qué? Para reconocer colores, rostros, ¿ya? Identificación visual de objetos. Acá comienza siempre en la área visual primaria, en la 18 procesos de información visual, en la 19 ese procedimiento va a ser más complejo, en la 37 reconoce esta área 37, va a reconocer rostros y objetos. En la 20 va a haber una identificación visual compleja, y en la 38 va a haber una integración emocional y una memoria semántica. En la 38 se va a dar la integración emocional y la memoria semántica. Reconoce caras, no se olviden, ¿no? Reconoce caras. 38, ¿ya? Asocia identidad de memoria. Fija. Amígdala. Intervienen las emociones, en la alegría y la venganza. Fija en el pesito. Selecciona el ¿Ya? 38. Entonces, si selecciona el 37, ¿qué me va a dar? No reconozco caras. ¿Cómo se llama eso? Fluxopagnosia. ¿Ya? Prosopagnosia. No solamente la lóbulo occipital interviene, también vamos a tener campos oculares a nivel cortical. ¿Cuáles son esos campos oculares? Campo ocular frontal, un campo ocular suplementario, ¿ya? Y un campo ocular parietal. Campo ocular parietal, ocular suplementario y ocular frontal. En el campo ocular frontal, ubicado en el lóbulo frontal, ¿ya? Aproximadamente en el área 8 de Rodman, están los movimientos oculares rápidos, ¿no? Las sacadas, ¿no? Movimientos oculares rápidos, las sacadas, dirigen la mirada ante un estímulo específico, ¿no? Justamente, yo puedo estar acá escuchándolos, viéndolos ustedes, y de repente veo un durmiendo, entonces, al toque mi mirada hablando, ¿no? En la sacada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué área está funcionando ahí? El 8. 8 de los movimientos en la atención visual, ¿no? La lesión que me puede producir, dificultad para mirar voluntariamente un lado, ¿no? ¿Ya? El lado contralateral, no se olviden, contralateral. ¿Ya? Luego tengo el campo ocular suplementario, relacionado con la planificación, ¿ya? De secuencias oculares, con la coordinación ojo-cabeza, con los movimientos oculares complejos, ¿ya? Va a trabajar junto al área motora suplementaria y la corteza premotora. Luego tengo el campo ocular parietal, ubicado en el lóbulo parietal posterior, interviene en la función, en la atención espacial, en la orientación visual compleja y en la integración visoespacial. Acá me va a determinar dónde está el tímpano, ¿no? Su lesión puede producir negligencia espacial. Y por último, la corteza visual primaria, en las cuales está pues el área 17, 18 y 19, ¿no? 18 y 19 de la sujeción. Acá se va a producir el procesamiento visual inicial.
Acá se va a iniciar. Se analiza el movimiento, la forma y los colores. También van a estar asociados el área 22 y la corteza premotora prefrontal dorsolateral. Esta corteza prefrontal dorsolateral tiene como funciones memoria del trabajo visual, planificación visual y control ejecutivo de la mirada. O sea, mantiene un objeto, ¿ya? Mantiene objetivos visuales, mantiene objetivos visuales, ¿ya? Mantiene objetivos visuales. El área 22 está relacionada con la integración auditivo-visual, con la comprensión del lenguaje y con la orientación multimodal. Si yo me lesiono esta, por ejemplo, el lóbulo, la lesión del campo ocular frontal, ¿qué me va a dar? No voy a poder hacer mi sacada, ¿no? La sacada, ¿no? ¿Ya? Va a haber una dificultad para mis sacadas voluntarias. Si me lesiono el lóbulo parietal posterior, negligencia, ¿no? Negligencia, ¿ya? Espacial contralateral, ¿ya? Si me lesiono esta zona, ya las lesiones prefrontales, voy a alterar pues la visión en el espacio y dificultad para planificar la visión. Corteza auditiva y gustativa. Son áreas que están relacionadas con la percepción de la audición y la de gusto. Auditiva primaria. ¿Dónde está ubicada? Lóbulo temporal superior. Lóbulo temporal superior. ¿Ya? Corresponden a las áreas 41 y 42 de Broma. Por acá está el giro temporal de Hens, ¿no? Entonces, ¿dónde se inicia la información sonora? ¿De dónde proviene la información sonora? Así como la vía visual, iniciamos en la retina y seguimos por todas las vías. ¿Ya? Para la audición, cóclea, ¿no? Claro, cóclea. Cóclea, llega al tronco encefálico, tálamo y a la corteza, auditiva. ¿Qué parte del tálamo? Núcleo geniculado medial. Núcleo geniculado medial. ¿Ya? Entonces, en esta corteza auditiva primaria, ¿ya? ¿Qué función tiene? Procesa características básicas del sonido. ¿Cuáles son esas características básicas del sonido? La frecuencia, la intensidad, ¿ya? El tono y la localización sonora. No es lo mismo tener tu parlante Mirai que tu parlante Bose, ¿no? Hay una gran diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? La frecuencia es diferente, la intensidad es diferente, el tono y el sonido. ¿Ya? Entonces, acá se analiza esto, en la corteza auditiva primaria. También en esta corteza auditiva primaria van a tener áreas de asociación, ¿no? Y áreas de asociación, o sea, áreas auditivas secundarias, y también se va a relacionar con esta corteza auditiva primaria el área 22. O sea, el área de Wernicke está relacionada con la corteza, con la área auditiva de asociación. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué función tiene esta corteza auditiva de asociación? ¿Ya? Interpretan el lenguaje, ¿no? Interpretan el lenguaje, ¿ya? Reconocen los sonidos, ¿ya? Comprende lo hablado. Si yo tengo una lesión a nivel de mi corteza, ¿ya? Auditiva de asociación, ¿qué me puede dar? Sordera de tipo cortical, sordera cortical, ¿ya? Cuando tengo una lesión también a nivel de Wernicke, la área de Wernicke, también puedo tener una afasia sensitiva, ¿no? ¿Ya? Escucho pero no comprendo el lenguaje, ¿ya? Puedo tener también una agnosia auditiva, o sea, oyo el sonido pero no lo reconozco. Agnosia auditiva, oyo el sonido pero no lo reconozco. Afasia sensitiva, escucho pero no comprendo el lenguaje.
Luego nos vamos a la corteza gustativa primaria. ¿Dónde está ubicado esto que es? La ínsula, ¿no? La ínsula. Ya ubicada más o menos en la cesura de Silvio, en la parte profunda, ya llamada corteza gustativa primaria. ¿Ya? ¿De dónde recibe la información? ¿Dónde inicia la información para el gusto? En la lengua. ¿En qué parte de la lengua? En las papilas Gustativas. gustativas. Ya se va por qué nervios, o sea, así de por qué nervios. 7 facial, glosofaringe privado. Ya se van hacia el tálamo. Ascienden al tálamo y llegan a la ínsula. En esta ínsula ya se procesa la información para mi gusto. ¿Ya? ¿Qué se procesa? El gusto. ¿De qué se componentes tiene? Gusto, dulce, salado, Ácido. Umami. ¿ya? Amargo y ajinomoto, umami, ¿no? Umami. El umami. Glutamato monosódico. ¿Ya? El umami, ¿no? El umami. ¿Ya? Qué rico se la llama. La ínsula también va a estar relacionada con las emociones, con el dolor visceral, con la conciencia. ¿Ya? Te lo quito todo. Y por ende está relacionada con el sistema límbico, con la amígdala, con el hipotálamo y con la corteza orbitofrontal. ¿Ya? Al estar relacionada con el sistema límbico, va a explicar mis preferencias alimentarias, ¿no? No, yo no como mosquito, ¿no? Puro caviar, dame a mí. Diablo, el diablazo. ¿No? Entonces, explica nuestras preferencias alimentarias, aversión a ciertos sabores, ¿no? Hay algunos que no toleran el olor, ¿no? Aversión, ¿no? Por eso que no somos terceros, no me gusta ¿Por qué? Porque hay una relación entre la ínsula y el sistema límbico que está implicado en las emociones, ¿no? Soy feliz porque Corteza olfatoria. ahí está. Esta corteza olfatoria es una corteza, una de las más antiguas, ¿ya? Se relaciona con el lóbulo olfatorio, con el lóbulo temporal medial y con las estructuras límbicas. ¿Dónde está ubicada esta corteza olfatoria primaria? ¿Ya? En la región, más que todo, la parte ventromedial del lóbulo temporal. Lóbulo temporal, también junto al uncus y a la corteza piriforme. ¿Ya? Y es el único, la vía olfatoria, o sea, es el único sentido que no llega a la corteza. No hay al tanto. ¿Ya? No llega a la corteza sin relevo, o sea, sin relevo del Talámico, tálamo, ¿no? claro. Sin relevo, o sea, no llega a la corteza Ya sin directo. relevo del tálamo. ¿Ya? Entonces, la secuencia, ¿cómo va a ser? Receptores olfatorios, Nervio olfatorio. bulbo olfatorio, Ya. tracto olfatorio Y directo. y corteza, ¿no? O sea, tálamo, chao, no llegamos al tálamo. ¿Ya? Entonces, ¿y qué función reconoce? Perfumes, comida, humo, sustancias químicas. ¿Ya? Para ello, esta corteza olfatoria se va a relacionar también con la amígdala, con el hipocampo, con el hipotálamo. ¿Ya? Por eso los olores van a evocar recuerdos, ¿no? ¿Qué recuerdos puede evocar? Mi enamorada, la primera enamorada tuvo un olor bien bonito. Se echaba Ajú. recuerdo del olfato, ¿no? Memoria. Se relaciona con el hipocampo y la corteza entorrenal. Y hay pacientes que pierden el olfato tempranamente, ¿no? Como los pacientes con enfermedad de Parkinson y pacientes con demencia. Con COVID. Y las áreas motoras. Ya las áreas motoras son conocidas. ¿Ya? En esta imagen muestra la corteza motora, más que todo la corteza motora primaria. ¿No? ¿Dónde está la corteza motora primaria? En el giro presentar a la 4 de plomo.
subir en función del movimiento voluntario. ¿Ya? Igual acá. Homúnculo de Penfield, anterior interno, miembro inferior. Anterior lateral, facio braquial, cara y hueso. Cerebral anterior y cerebral medio. ¿Qué me va a dar? Hemiparesia o hemiplejía contralateral, si es cerebral anterior, a predominio Inferior. miembro inferior ocular. Si es cerebral media, hemiparesia o hemiplejía contralateral a predominio facio braquial. Facio braquial. A predominio facio braquial. Y se asocia, para el lóbulo frontal se asocia con los ganglios basales, con el cerebelo, ¿ya? En el lóbulo frontal se dirige y mantiene la atención, la moral, ¿ya? Resuelve problemas, ajusta el comportamiento social, las normas sociales, la planeación, la memoria del trabajo y las decisiones deliberadas. Se va a asociar con los ganglios basales, regulando la atención y la respuesta a estímulos motores, con el cerebelo para el equilibrio, ya con la media del hipotálamo y el cumbres en la regulación de las expresiones y las situaciones, ya a través de neurotransmisores como son la dopamina, serotonina, acetilcolina y la noradrenalina. También hay áreas de asociación parietal y el hemisferio izquierdo, ¿no? Interviene en la atención, en la conciencia de uno mismo, en la conciencia del espacio extrapersonal, a través de la atención sobre estímulos que va a afectar algunas distracciones, y para ello también influye pues la información auditiva y la información visual. Es el hemisferio izquierdo, afasia. El hemisferio derecho, negligencia o negligencia. ¿No? Negligencia, como les comentábamos al inicio, negligencia. Esta es una imagen de un paciente con una negligencia. ¿Ya? Del lado izquierdo, después de una lesión cerebral en el lado derecho. Siempre la negligencia, ya tiene que haber lesión en el lado derecho. Ya, hemisferio derecho, negligencia. Hemisferio izquierdo, afasia. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? ¿Cómo está acá? ¿Se viste bien? De su lado Está sano. Es el lado derecho. derecho, ¿no? Claro, porque es Ya, contralateral. el lado izquierdo, miren, Diablo. un poco más y corta su prenda y no se pone. ¿No? ¿Cómo está? ¿Cómo está su barba? Se rasura en el lado derecho, pero no se rasura en el lado izquierdo. Le sirven un plato con ensalada. Come este lado y este lado no come. Le decimos que dibuje una flor como la que está acá. Solamente de un lado nada más dibuja. Le decimos en el crucigrama, ubica las letras, encierra las letras que tengan A, solamente encierra las de este lado, más no del lado derecho. Entonces esa es una negligencia. Asociación temporal del hemisferio izquierdo y medial del derecho. Intervienen en el reconocimiento de las patrones del lenguaje, su lesión produce agnosia o incapacidad para reconocer. Estímulos visuales están vinculados al significado del reconocimiento de los estímulos y de los patrones, lóbulo temporal con el hemisferio izquierdo y medial del derecho. En el procesamiento del lenguaje intervienen dos áreas, el área de Broca o área 44 y 45 de Brodmann y área de Wernicke o área 22. ¿Ya? Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal. Su lesión me da afasia. Afasia de Broca y afasia de Wernicke. Afasia de Broca
yo puedo comprender, ya, pero no puedo expresar, se llama fase de expresión. Y en la fase de Wernicke, o también llamada fase de comprensión. Puedo hablar, pero no puedo comprender. En el siguiente, profe, en el siguiente. Ahí está. Y acá tenemos las fases de Broca, de Wernicke, Gracias. a fases de conjunción, y no solamente estas dos ahí, 5 o 6, ¿no? ¿Ya? Sensitiva transcortical, transcortical mixta, motora transcortical, ya a fase de Broca, ya, por el lenguaje no es fluente, la fase de Wernicke tiene un lenguaje fluente, pero una comprensión deficiente. ¿Ya? En la fase de transconducción, el lenguaje fluente y la comprensión está adecuada, la fase de toda una sintaxis, ¿no? Y para la comprensión moderna del lenguaje, no solamente interviene el hemisferio izquierdo, interviene todo. prácticamente toda la corteza. El giro presental en la ejecución del lenguaje, giro frontal medio en la recuperación de palabras, frontal inferior en la sintaxis, temporal antero superior en la construcción de frases y estructura básica, temporal medio en la comprensión ya del nivel de las palabras, temporal inferior en el reconocimiento y nombramiento, anterior de personas y posterior de herramientas, así como el giro inferior. También las áreas de asociación visual en el papel del procesamiento del lenguaje escrito. La corteza parietal inferior en la memoria auditiva a corto plazo, así como el giro temporal posterior superior. Giro presental, ejecución del lenguaje. ¿Qué área es? Área 4 de Ya está. Vamos a la casa. Ahora vamos a los casos clínicos. Casitos. Para estos casos clínicos es muy importante que ustedes conozcan la vasculatura, sobre todo arterial, ¿no? Del cerebro. La vasculatura arterial. Tenemos una circulación carotidia o anterior y una circulación vértebro-basilar o posterior. La carótida me va a dar anterior cerebral anterior, el anterior cerebral medio. Y el escritorio vértebro-basilar me va a dar arterias vertebrales, la Cerebrosas. basilar y las arterias Posterior. El músculo motor de Penfield, el músculo sensitivo de Penfield. La misma vaina. En el cara lateral, la predominancia en la cara medial, La arteria media. en la cara medial, la arteria cerebral media, en la parte superior, la arteria cerebral anterior, en la parte posterior inferior, la arteria cerebral posterior. Cara medial. Esta es la cara lateral. Esta es la cara medial. En la cara medial vas a ver el cuerpo calloso. En la cara medial, predominantemente arteria cerebral anterior, ¿ya? Luego arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Corte coronal. ¿Ya? A nivel hemisferio, línea interhemisférica, a nivel línea interhemisférica, arteria cerebral anterior, luego de esta arteria cerebral media, arteria cerebral posterior y arterias coroidal anterior. Caso clínico número 1, varón, 62 años, llevado al departamento de emergencias debido a una cefalea. Meningoencefalitis. Visión borrosa, entumecimiento de piernas durante las últimas horas, es hipertenso, diabético, tipo Johnson. Puede ser un infarto. Los medicamentos actuales que usan son enalapril, metformina, orientados solamente en personas, está desorientado en algunas esferas. Su temperatura es de 37.3 y un pulso de 92.
159. La presión arterial está elevada a 158 sobre 24. Las pupilas son iguales y la arteriosclerosis. La fuerza muscular es normal y con las extremidades. Los reflejos osteoteninosos Es un profundos son SBP. normales bilateralmente. La sensibilidad al tacto fino y la posición están disminuidas en el miembro inferior derecho. O sea, este dato es muy importante. Sensibilidad al tacto fino y posición están disminuidas en el miembro inferior derecho. Realmente la lesión está en El izquierdo. arteria cerebral Anterior. izquierda, ¿no? Sí. Izquierda, por el lado izquierdo, ¿no? Claro, porque ahí La prueba de utiliza un conformación Claro. muestra pérdida de campo Anterior. nasal en el ojo izquierdo y campo temporal en el ojo derecho con conservación ocular. No puede leer frases No que puede se ser. muestran, pero puede escribirlas cuando se les dictan. Tiene déficit en la memoria a corto plazo. ¿Qué te preguntan? ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable de los Ya. ¿Cuál es? Migraña cerebral anterior. Ah, Cerebral anterior izquierda. Anterior. arteria cerebral Anterior izquierdo. Anterior izquierdo. ¿Dónde estás? Anterior. Anterior izquierdo. La H. Ah, hoy doble. ¿Dónde está mi W? No, anterior izquierda. Los miembros inferiores. Venosos profundos. Pupilas. Hay un componente visual. 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 También. Hay pérdida de campo nasal en el ojo izquierdo y el campo temporal en el ojo derecho. ¿Ya? Pues, ¿qué arteria le da componente visual? Posterior. ¿Ya? ¿De qué lado? Izquierdo. ¿Ya? Izquierdo. Arteria cerebral posterior. Izquierdo. Arteria cerebral posterior. Izquierdo. Era la J, mano. Nos enseñaron, mano. Mano, la J. Terrible la J. No hemos leído, pues, mano. No se componente izquierdo es el compromiso macular. Me mataste, profe. Hombre de 78 años llevado al servicio de emergencias debido a una disartria, o sea, una dificultad para hablar. Los síntomas comenzaron bruscamente hace una hora mientras desayunaba con su esposa. Tiene hipertensión, diabético y enfermedad arterial coronaria. Medicamentos que usa: pravastatina, lisonipril, metformina y aspirina. Temperatura de 37, pulso 76 y la presión 165 sobre 90. Es diestro, el paciente habla con frases cortas y simples y tiene dificultad para repetir secuencias de palabras. Puede seguir instrucciones simples. Se observa una caída facial del lado derecho y una fuerza muscular 4-5 en el lado derecho y de 5-5 en el lado izquierdo. O sea, la lesión está en el lado contralateral, que es el inferior, Izquierdo. Izquierdo. ya, con leve descenso del brazo derecho en la prueba del tomador. El brazo ya ¿Está más. cometido? El lóbulo Cerebral. ACM. Cerebral media. Izquierdo. Izquierdo. La F. Cerebral media. ¿Cómo sabías? Mano, es que uno ya. Tiempo ya. En esta cerebral media puede haber también desviación ipsilateral de la mirada. Desviación ipsilateral de la mirada. Como es izquierdo, ustedes en la media izquierda hay afasia, ¿no? Hay afasia. Hombre, varón, 68 años, llevado al departamento de emergencias debido a una debilidad en su pierna No digas izquierda durante la última hora. No pudo levantarse de la cama esa mañana, sus pantalones están empapados de orina, tiene presión alta y enfermedad coronaria. Medicamentos actuales: enalapril, calvedidor, aspirina, simvastatina, Eso no me gusta. temperatura normal, frecuencia cardíaca 98 y la presión elevada 160 sobre 90. El examen muestra pupilas iguales, reactivas a la luz y la fuerza muscular está disminuida, 2 sobre 5 en el miembro inferior izquierdo. O sea, que es muy importante. Disminución. Lo normal es 5 sobre 5, ¿no? Sí. Ya está 2 sobre 5 en el miembro inferior izquierdo. Reflejo plantar muestra una respuesta sensora en el lado izquierdo, la sensibilidad es disminuida en el miembro inferior izquierdo. En el examen del estado mental está orientado en persona, lugar y tiempo y presenta el efecto plano. Se le pide contar hacia atrás desde el 20 y se define en 17. Cuando se
hablar 10 palabras que comiencen con la letra D, se detiene después de 2 palabras, y el fondo de ojo no muestra tonalidades. ¿Cuál es la causa más probablemente? Arteria cerebral anterior derecha. Arteria cerebral anterior Derecha. derecha. Así es como vean fija, mano. Arteria cerebral anterior derecha. Pueden tener también insuficiencia urinaria, pueden tener una aplasia y hay un déficit fondo lateral sensorial y motor, ¿no? Ah, desorden en el habla, dice. Claro. My name is. Paciente diestro, 78 años, hipertenso y diplémico. Llevaba servicio de urgencia, un inicio súbito de náuseas y vértigos hace 1 hora. El examen físico muestra una fuerza de 5/5 en todas las extremidades. Su sensibilidad al tacto ligero y al pinchazo está disminuido en el brazo, ¿ya? Y en la pierna derecha. Una tomografía cerebral muestra infarto del territorio arterial cerebral posterior izquierda. ¿Cuál de los siguientes es más probable encontrar en la evaluación adicional? Himenopsia homónima derecha con preservación macular. Como el pato también, La más larga siempre es la fija, weón. Un hombre de 62 años llevado a emergencias con un tiempo de 2 horas. Hay debilidad en el hemisferio izquierdo y discardia involuntaria. Tiene 15 años con diabetes mellitus y dislipidemia tratada con metformina y atorvastatina. Infiere un episodio similar hace 2 años. El examen neurológico hay hemiparesia y disminución de sensibilidad en el izquierdo, más marcadas en miembro inferior, en la superior. Y está orientado en tiempo de persona. ¿Cuál de los vasos etiquetados en la radiografía por resonancia del cerebro normal es la más probablemente epidemia? Primero, ¿qué arteria está implicada? Arteria cerebral anterior, derecha o izquierda. Derecha. Derecha, ¿ya? Arteria cerebral anterior, derecha. ¿Viste su radiografía? Este fija en el examen. Este fija en el examen. Eso venía pasito. Eso va a venir. Eso es fija. Eso es fija en el examen, mano. Rotación de anatomía. Eso va a ser, mano. Arteria afectada. Y te va a dar 1 minuto para leer. ¿Un minuto? Y para responder.